Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lisa López y el día de hoy les voy a hablar sobre las bases de datos y les voy a dar a conocer algunos conceptos básicos de esta para que al momento de crear una base de datos tengamos en cuenta sus conceptos. Digamos, hablando de una base de datos debemos de tener claro lo que es un dato. El dato es la unidad mínima de almacenamiento. Bueno, un dato puede ser un número o una palabra, que por sí solo no significa absolutamente nada. Para que un dato sea importante para una base de datos, este debe pasar por un proceso para convertirse en información útil para la base de datos, pero también dentro de la base de datos están los que son los registros. Los registros, son o es la agrupación de datos que pueden presentarse como resultado de un proceso y presentan un valor para una persona, grupo o institución. Cabe destacar que el registro también puede ser la agrupación de datos que se relacionan entre sí dentro de la base de datos, claro. Pero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Podemos también decir que el dato se convierta en información para ser útil en la base de datos. Pero además de la base de datos, también les voy a hablar sobre el sistema de gestión de bases de datos, que también es importante. El sistema de gestión de las bases de datos es un software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario y las aplicaciones que la utilizan. También se puede definir como el conjunto de programas, procedimientos que suministran los medios necesarios para descubrir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base de datos, manteniendo su integridad y seguridad. Pero también para que el sistema de gestión de bases de datos se lleve a cabo, se utilizan lo que son las aplicaciones o también son llamadas gestores de bases de datos. Y algunos de ellos son, por ejemplo, MySQL, que es una aplicación con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su gran rapidez y no es recomendable para usar en grandes volúmenes de datos. Este no es que almacena mucho. Pero además de MySQL, también existen otros como PostgreSQL, que es una aplicación muy poderosa. Administra muy bien grandes cantidades de datos. Esta aplicación sí puede ser para una base de datos un poco más grande, pero además hay una muy similar a él, que es Oracle Database, y suele ser una de las más utilizadas en sistemas de gran calibre. Digamos que es similar con Postgre. Es una similar, las dos pueden almacenar lo mismo casi. Pero además también de estas hay otras también como Access, que es una aplicación desarrollada por Microsoft, el cual crea un archivo con estructura ya explicada. Y Access es una aplicación, es un gestor que es para bases de datos pequeñas. No puede almacenar grandes volúmenes porque no tiene la capacidad. Pero además hay otra que también desarrolló Microsoft, que esa sí es para grandes volúmenes, que es Microsoft SQL Server, que es un gestor más grande y potente que Access. Desarrollada también por Microsoft, se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. Esta sí es para grandes volúmenes. Digamos, por ejemplo, aquí se pueden crear ejemplos de las bases de datos de un registro, los de salud, los de las personas que votan, etc. Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que pasen bien y que hayan entendido un poco de qué son las bases de datos y el proceso que llevan.
Y muchas gracias entonces. Gracias por su atención y por favor comenten este video y dejen su famosísimo like.